Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho en esta noche, hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este su programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Adoramos al Señor, le damos gracias por su misericordia, por su bendición, porque me ha permitido una vez más estar dispuesto aquí para hablar de su palabra. Un privilegio y una bendición inmerecida por demás. Agradezco a Dios la oportunidad de dirigirme al público, a ustedes que gentilmente nos sintonizan y nos ven. Algunos nos van a ver ahora en vivo, pero aquellos que nos ven después en la retransmisión, siempre todos y todas son muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Les invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano, porque vamos a estar mencionando varias citas bíblicas en las cuales vamos a estar comprobando la verdad bíblica que vamos a estar trayendo en esta noche. Como dice el programa, verdades irrefutables del Evangelio, las vamos a estar trayendo en esta hora. Hacemos una oración para que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú me permites la bendición de poder hablar tu palabra, conocer tu palabra y tu Evangelio, y así también comunicarlo, Señor, a través de estas redes, Señor, las cuales son una bendición, Dios mío, para nuestras vidas y para la vida de todos los que escuchan tu palabra a través de estas. Te suplico que tú te glorifiques en cada mensaje, en cada predicación que haga cada pastor, evangelista, maestro de tu palabra, Dios mío, que edifique a tu pueblo y que sea de grande bendición para nuestras vidas. En esta hora yo te suplico que me ayudes para hablar tu palabra conforme a tu misericordia y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta noche saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo el Señor, gente que se ha dado a servir al Señor, a buscar su rostro, a dar a conocer su misericordia. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Les invito a que comparta con nosotros estos minutos. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de eso no hay duda. Y vamos a empezar leyendo en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y verso 21, el cual es conocido de muchísimo pueblo cristiano y no cristiano. Esta palabra que el Señor nos trae en esta noche, la Biblia es la palabra de Dios, es una verdad irrefutable del Evangelio. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También podemos decir, los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene más de 40 autores que escribieron en ella. El volumen de la Biblia como tal, participaron más de 40 autores. Y la Biblia recoge información de un lapso de tiempo de 16 siglos o más de 1600 años. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede? Que desde tiempos muy remotos la gente reconoce que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son el libro de Dios, porque guardan una estrecha relación con Dios. Y eso está probado categóricamente, por lo menos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, en todas las cortes, todos los sistemas judiciales. Cuando la persona va a un juicio, tiene que, bajo el juramento que lo someten al comenzar el juicio, tienen que poner su mano derecha sobre la Biblia, sobre una Biblia, y decir que prometen decir la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Muchas veces dicen la mentira, pero dicen que van a decir la verdad sobre una Biblia. Y el juez le hace contar, o el alguacil, no recuerdo cuál es, le hace entender que están poniendo su mano sobre la Biblia,
como quien dice, le está haciendo entender el libro que usted está juramentando, no, sobre el libro en el cual usted está juramentando, no es un libro cualquiera. Eso es lo que le están diciendo. Es como si le dijeran, es la palabra de Dios. Aunque ellos no lo creen, pero lo reconocen como tal. Digo, ellos no lo creen, algunos no lo creen, pero hay muchísimos jueces, hay muchísimos fiscales, hay muchísimos oficiales de custodia en las cárceles, hay muchísimos policías, hay muchísimos empleados en todo el sistema judicial, desde el más alto, desde la más alta posición hasta el último de abajo, el raso, como le dicen. Tenemos personas creyentes, fieles al Señor, creyentes del Evangelio, que se guardan para Dios y que tienen sus respectivas posiciones en esos trabajos. Sí, porque hago esta aclaración porque muchas personas cuando predicamos el Evangelio tienen el atrevimiento de decir que el Evangelio es para gente ignorante, que se dejan tomar el pelo, gente que se dejan engañar. Y yo dudo que un juez, que un abogado, que un señor fiscal se deje engañar tan fácil. Son personas muy educadas, muy inteligentes, así como profesores de universidades que los tenemos por cantidades, profesores de escuelas, gente de todas las clases sociales, son creyentes fieles, gente que dan testimonio, que se guardan para el Señor, que creen la palabra de Dios y saben que es la palabra de Dios. Pero gente que no cree, gente que se jactan de que son incrédulos y que dicen que son ateos ellos, según ellos dicen. Pero cuando viene un huracán o viene un terremoto y hace estragos, los escuchamos diciendo, ay Dios mío. Ok. La gente sabe que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no necesita que nadie haga hincapié por defenderla y hacer entender a la gente que es la palabra de Dios, porque ella misma se presenta como tal. Ya lo acabo de leer, el apóstol Pedro escribió claro y dijo que es la palabra que trajo el Espíritu Santo por inspiración a los seres humanos. Y usted sabe lo que significa la palabra inspiración en el original. Significa que del aliento que sale de adentro del cuerpo, nosotros cuando respiramos, absorbemos aire y lo llevamos a los pulmones. Y cuando allá en los pulmones, que es un laboratorio muy, pero que muy sofisticado, que le sobrepasa mucho la tecnología moderna que inventaron los científicos, nuestros pulmones purifican el aire crudo que respiramos, que ingerimos, que inhalamos a los pulmones. Allí llega una cantidad de aire que tiene un 80 o un 85% de impurezas y apenas un 15% o menos es oxígeno. Pudiera ser un 10 o un 12% solamente de oxígeno. Digo, eso depende del área, porque hay lugares donde el oxígeno el aire está tan contaminado que puede ser mucho menos. Y entonces, los pulmones cuando terminan de hacer esa descomposición del aire, que sacan el oxígeno y despiden el dióxido de carbono hacia afuera, eso es lo que llamamos exhalación. Y la palabra exhalar quiere decir botar de adentro hacia afuera el aire que respiramos. Eso es lo que la palabra enseña como inspiración. O sea, lo compara, hace una comparación. Y cuando dice que Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró, quiere decir que es como si de adentro de Dios mismo hubiera salido la palabra. De la misma forma como sale el aire. Esa es la raíz gramatical de esta palabra inspiración. Inspiración quiere decir que salió desde adentro mismo de Dios. Y leemos en la primera epístola de Juan. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, en el capítulo 1. Y el apóstol Juan no era un mentiroso, ni era un embaucador, ni era un ladrón, ni era un engañador. El apóstol Juan era un apóstol de Jesucristo, el cual se guardó para él
para servir a Dios hasta el último día de su vida. De hecho, el apóstol Juan es el modelo entre todos los apóstoles, llamado el apóstol del amor. Y el apóstol Juan escribió lo que era desde primera epístola de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, lo que Jesús vino a hacer en el mundo, que siendo el verbo que estaba con Dios, dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 1, allá en su evangelio, que ese verbo se hizo carne. Por eso que él dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nos consta, eso le anunciamos, dice Pablo. Eso le testificamos de la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso lo dice el apóstol Juan. Y sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso le anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, para que crean igual que nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que tengan mucha alegría en ustedes, para que se regocijen. El apóstol Juan escribió estas palabras y está diciendo y confirmando que la Biblia es la palabra de Dios. Según los estudiosos, el libro de Job fue el primer libro del cual se tuvo memoria que se había escrito. Y se escribió hace muchísimos años. Yo tenía por aquí el dato de más o menos cuántos años antes de Cristo, lo perdí. Pero dice que ese libro, siendo el primero que se recopiló, 2100 años antes de Cristo aproximadamente, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos que la gente han encontrado y han analizado los científicos, han puesto como fecha para el libro de Job en el año 2100 antes de Cristo, es decir, que ya tiene 3100 años por lo menos. Y en ese libro, a esa edad tan remota, ya en el capítulo 19, verso 25, Job hace una declaración y una aseveración, sobre todo, acerca de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio y de la veracidad que contiene esta palabra. Vamos a ver qué dice allí. Sabemos que Job sufrió una calamidad, la cual la Biblia dice que era una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo. Y los científicos estudiosos se han puesto a decir que si era esto, que si era lo otro, pero no hay una explicación lógica y precisa que diga cuál era el diagnóstico clínico de Job. Algunos dicen que era llaga, otros dicen que era lepra, otros dicen que era una infección, pero no sabemos cuál era y tampoco viene al caso. Lo que sabemos es que estaba enfermo. Y en el medio de esa enfermedad, Job hizo esta declaración que está en el capítulo 19 y verso 25. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, que cuando yo me muera y me pudra en la tierra, en el sepulcro, algún día me voy a levantar. Y dice aquí, en mi carne he de ver a Dios. En otras palabras, él sabía que iba a resucitar y que iba a tener un cuerpo nuevo. Aunque el que él tenía físicamente se hubiera podrido. Eso es lo que le está diciendo. Y sigue diciendo el verso 27, lo veré por mí mismo, con mis propios ojos lo veré, y no otro, yo lo veré. Aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí, esa es mi fe. Eso lo dijo en ese tiempo tan remoto, 2100 años antes de Cristo, cuando todavía no había ni sueños de que se escribiera la tal palabra de Dios. Pero ya Dios le había revelado a Job y le había dado esta convicción de fe y de confianza y de credibilidad en el Dios de la gloria, el cual nosotros creemos
el cual nos ha transformado, nos ha bendecido y el cual nosotros le anunciamos a usted a través de estos medios que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese concepto de ser resucitado al final para ver a Dios por sí mismo nos presenta el propósito principal de Dios y ha usado para comunicarlo al ser humano la Biblia. La única forma que nosotros podemos entender, aprender y conocer el propósito de Dios para nosotros es a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra forma. Sí, hay muchísimos libros, hay muchísimos comentarios, hay enciclopedias, hay comentarios, hay argumentos, hay discursos, hay sermones muy buenos, muy espirituales, muy instructivos, muy útiles para nosotros centralizar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, los cuales nos ayudan a madurar espiritualmente, a ver a Dios desde otro punto de vista, tal vez como lo hemos visto leyendo la Biblia. Pero ¿sabe qué? Todos esos sermones, argumentos, enciclopedias, diccionarios, comentarios, todo lo que usted se puede imaginar escrito o hablado o grabado, en el medio que sea, todo proviene sacado, extraído de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Es decir, que cualquier argumento que cualquier ser humano diga, lo sacaron de la palabra de Dios. Sea torcido, sea derecho, de la palabra de Dios es que lo sacan. No hay otra forma, no lo hay. Entonces, es precisamente la Biblia la que nos dice de parte de Dios, nos da una información que a mucha gente no le gusta que se la digan. Porque qué bueno es cuando nos están diciendo que Dios nos va a bendecir, que Dios dice que tiene gracia para nosotros, que tiene bendiciones, que tiene vida eterna, que nos va a dar esto, que nos va a dar lo otro. Qué bueno, aleluya. Pero cuando dice que Dios dice en su palabra que por cuanto todos somos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios, eso la gente dice, oh, pero tan lindo que iba el mensaje, y ahí se dañó. ¿Cómo tú vas a decir a mí que yo soy un pecador si yo no le hago daño a nadie? Yo soy buena gente. Yo lo único que hago es trabajar y dormir, como dicen algunos. Trabajar, comer y dormir. Pero ¿sabe qué? Muchas acciones nuestras, no tenemos que matar gente, no tenemos que robar, no tenemos que hacer grandes estragos en la sociedad, los cuales las leyes nos condenen. No, no tienen que llegar tan allá. Hay cosas insignificantes para la gente, pero que para Dios son pecaminosas. Y para Dios es igual de pecaminoso un pecado pequeño que un pecado grande. Cualquiera de ellos nos destituyó, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que atenernos a esa palabra y a esa verdad bíblica. No podemos hacer otra cosa, tenemos que creerla y tenemos que enseñarla. Para eso es que el Señor nos dio la habilidad, la oportunidad de hablar de ella, para que le advirtamos a las personas las dos caras del Evangelio. La cara de la bendición, el perdón y la misericordia de Dios que quiere darnos la vida eterna, y la otra cara que es que si no buscamos a Dios vamos a tener un problema serio con Él. Pero qué bueno, qué alegría que allí donde en Romanos 3:23 nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, en el verso 24 dice, pero fuimos justificados, o sea, aunque todos pecaron, tenemos la oportunidad de ser justificados de gratis por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se explica eso? Bien fácil. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos sacaron de allí, el reino de los cielos. Pero en su misericordia, Cristo murió en nuestro lugar y nos perdonó. Tan sencillo como así. Ese verso 24 lo dice así. Siendo justificado de gratis por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en lugar nuestro, pagó el precio de nuestra condenación. Ya los que estamos en Cristo no vamos a condenación. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo he escuchado personas que me han dicho
que no creen en la palabra de Dios porque somos pecadores y que no hay nadie que nos pueda perdonar. Y que lo que nosotros enseñamos y predicamos que es mentira. En otras palabras, se condenan ellos mismos porque no aceptan el perdón que Dios les está ofreciendo a través de su palabra. Y en Romanos capítulo 5 y verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es por la fe y es por medio de nuestro Señor Jesucristo única y exclusivamente que podemos tener esa fe. Pero en el capítulo 8 de Romanos también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios, que es la verdad, que es la palabra que Dios, la carta que Dios envió para que nosotros nos guiemos por ella y entendamos lo que Él quiere para nosotros, para nuestro bien. En esa información que Él nos dejó, nos está diciendo que podemos ser justificados por Cristo Jesús a través de la fe. Y también nos dice en el capítulo 8, verso 1, que ya no hay ninguna condenación. Es decir, que aquello de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, a los creyentes no le aplica. Porque ya no estamos destituidos. Ahora estamos restituidos a la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y es de gratis. Es de gratis. Yo conté el domingo una anécdota de una iglesia donde yo estaba perseverando en una ocasión. Un vecino que le dijo al pastor que quería convertirse y le preguntó, pastor, yo no sé nada de eso. Lo único que yo sé es que dicen que hay que dar dinero y que hay que pagar y que ustedes le piden dinero a la gente. Y yo quiero cumplir con todas esas exigencias de la iglesia porque yo quiero ser serio. Yo no soy un hipócrita, yo no quiero ser un creyente hipócrita. Yo quiero ser una persona que cumpla con todos los principios de su iglesia. Le dijo él, porque no me lo sabía. Y el pastor le contestó, mi pastor le contestó, le dijo, no hermano, no, usted está equivocado. El que le dijo eso a usted le mintió. La iglesia no le pide dinero a nadie. Usted no tiene que pagar nada porque su perdón y su salvación la pagó Cristo en la cruz. Eso no se le vende a nadie. Y el hombre sigue y le riposte, le dice, no, pero es que a mí me dijeron que hay que dar dinero para poder estar allí porque si uno no puede estar en la iglesia. Y el pastor le vuelve y le dice, no señor, en ningún momento la iglesia, digo la iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia seria, la iglesia comprometida con el Señor y con el Evangelio y con las almas, con los que componemos el gremio que se llama iglesia, que vamos a estar con Cristo en el reino eterno. Esa iglesia, el pastor le dijo, ninguna iglesia le puede exigir a usted dinero por pertenecer a ella. Es gratis. Aquí lo dice Romanos. Aquí lo dice. Aquí lo dice. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5 dice, clarito lo dice. En el capítulo 3 y verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. 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 La palabra de Dios dice que es gratis. El que diga que hay que pagar está en problemas con Dios. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen paz, nos ofrecen seguridad en esta vida. Sí, claro, nos ofrecen paz, nos ofrecen seguridad, pero eso no quiere decir que cuando nos convertimos al Evangelio no vamos a tener problemas, aflicciones, enfermedades, dolores, situaciones difíciles, tristezas, angustias, traiciones, que nos hacen tantas cosas malas y que de vez en cuando nosotros también se las hacemos a otros. Porque muchas veces nosotros sin querer, no es que nos proponemos hacerlo adrede, como se dice, fríamente calculado o premeditadamente, no. A veces sucede sin usted tener culpa. Vamos a suponer un ejemplo. Yo una vez en el parking de mi iglesia, cuando yo iba por mi vía franca, un vehículo de los hermanos que estaba estacionado salió rápido de su estacionamiento y le dio un golpe muy feo a mi vehículo. Esa persona que iba conduciendo no lo hizo a propósito.
me causó un problema a mí, se rompió el cajón de ella también. Pero eso no fue a propósito. Ustedes, podemos causarle un daño a otro, ¿cómo se llama? Involuntariamente. Es decir, que tenemos que tener cuidado que cuando nosotros nos pasamos siempre, a mí me hicieron, a mí me hicieron, a mí me hicieron, evalúese y usted también piense lo que usted ha hecho hacia otra persona, involuntariamente o a propósito, pero algo lo ha hecho en algún momento dado. Es decir, que ninguno estamos exentos, ninguno somos libres de haber causado algo a alguien. A veces que hablando lo más bien creemos que estamos hablando la gran cosa y hay personas ofendiéndose con lo que estamos diciendo. A mí me ha sucedido muchísimas veces. Me han venido, me han reclamado. Cuando yo le aclaro el propósito de mi comentario, entonces quedamos en paz. Hasta ahora, ¿verdad? Y espero que así sea, que así siga. En esta vida van a haber problemas y dificultades. La diferencia es que cuando no tenemos a Cristo, nos desesperamos, no encontramos qué hacer, vamos aquí, vamos allá como las hormigas locas, buscando soluciones a los problemas. No tenemos quien nos ayude porque el Chapulín Colorado se murió ya. Entonces, la diferencia es que cuando tenemos a Cristo, tenemos a quien acudir. Y todo lo resolvemos en oración, en ruego, en súplica a nuestro Dios. Y es posible que usted me diga, y si es un problema de dinero, ¿Dios te da el dinero? Yo le voy a decir a usted que sí. ¿Cómo? Fácil. Fácil, todo lo decide la fe que usted tenga. ¿Qué? ¿Que te vas a decir una bolsa llena de dinero? No necesariamente, aunque pudiera pasar, aunque pudiera suceder. Porque Dios le ha enviado alimentos y otras necesidades a gente que ha estado en situaciones difíciles en forma milagrosa, en forma que las ha creado, que ha hecho una creación de lo que esa persona necesita en el momento. Porque Dios es el creador de todo. Sí, Señor. Y nosotros muchas veces tenemos una serie de problemas. Yo recuerdo una vez que yo tenía una hipoteca en mi casa, gracias a Dios ya la salvamos. Tenía una hipoteca que pagaba $467 mensuales y no tenía dinero para pagarla. Y estaba un pago casi encima del otro. Estaba atrasado prácticamente. Y no había dinero. Mi esposa estaba muy triste. Y yo también. Y yo trabajaba, pero de alguna manera no había evolucionado en ese tiempo y no tenía los ingresos para pagar ese préstamo. Y oramos, le pusimos al Señor nuestra causa en sus manos. Oramos con fe, con confianza, hermanos. Y de la noche a la mañana, sin saber cómo, me aparecieron unos contratos y en cuestión de días yo tenía $5,000 en las manos. En cuestión de 2 o 3 días. Es decir, que Dios suple. Dios suple. Esto hace mucho tiempo, ya se me terminaron, por si acaso. Entonces, mire, Jesús dijo en el capítulo 16, verso 33 del Evangelio de Juan, estas cosas los he hablado para que en mí tengáis vida, para que en mí tengan confianza. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tengamos aflicción, vayamos a Él, porque nos va a dar la victoria, nos va a dar la mano para que salgamos adelante. Eso es lo que Jesús quiso decir. Es decir, que también Jesús nos está advirtiendo que en el mundo, aunque somos creyentes, vamos a tener aflicciones. Muchas personas se van de las iglesias, dejan al Señor y que porque tienen un problema. Pues mire, si Jesús se lo había advertido, ¿cuál es el problema? No se asuste, no le coja de sorpresa. Cuando usted se convierte al Evangelio, ya lo sabe, que va a seguir teniendo problemas. La diferencia es que ahora no está solo, ahora el Señor le ayuda a cruzar en el problema, en la circunstancia, en victoria, que es en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Y no es lo mismo usted caminar por un camino de tristeza, de soledad, de problemas, de circunstancias adversas, solo, que con el Dios de la gloria que lo lleve de la mano. Y con esperanza, buenas esperanzas de que le va a ayudar. Jesucristo fue enfático y dijo que su palabra es firme. Es la palabra de Dios. Yo he escuchado hombres que dicen, yo soy un hombre de palabra, yo no tengo que firmar documentos ninguno. Yo he escuchado gente diciendo eso. Y es verdad que son hombres de palabra y lo cumplen. Pero hay muchos que dicen eso, no cumplen nada. Pero sí hay gente que se jactan de su
de su firmeza, de su fidelidad, de que son bien estrictos y cumplidores. Y lo son, en realidad lo son. Mi abuelo era uno. Ese hombre le decía a usted a las 9 de la mañana, usted llegaba a las 9:01 y no quería, no estaba de acuerdo. Yo le decía, me decía, llévame al pueblo. Yo iba. ¿A qué hora vengo? A las 10. Yo llegué un día a las 10:05 y dijo que no iba para ningún sitio porque era tarde. Pero si nosotros llegábamos antes de las 10, teníamos que esperar hasta que el reloj dijera las 10 para entonces abordar el automóvil y ir a donde iba a ir. Así era él. Porque son tan estrictos que se sobrepasan. Pues mire, Dios es estricto. Dios es firme en su palabra. Y Jesús lo dijo en el capítulo 24 y verso 35 de Mateo. Jesús lo dijo. Aparte que hay muchos otros lugares en la Biblia donde habla de la firmeza y de la rectitud de Dios. Dios no es ambivalente en sus comentarios, en su palabra y en sus promesas. Dios es firme. Lo que Dios dijo ayer, lo cumple hoy, lo cumplirá por toda la eternidad. Porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesús dijo en el capítulo 24, verso 35 de Mateo: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Jesús nos está ofreciendo una entrada al reino donde está su Padre, porque es el Padre que nos va a decir eso, nos va a dar ese recibimiento. El rey le dirá a los de la derecha, el rey, ¿quién es el rey? El Dios de la gloria. Entonces vamos a estar en ese lugar dándole alabanza, dándole gloria, dando honor, porque Él es poderoso, Él es maravilloso. ¿Y quién me asegura eso? Bueno, Jesús también dijo en el capítulo 24, en el verso 34, de cierto le digo que no pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, lo que yo dije se va a cumplir al pie de la letra. Primero se acaba el cielo y primero se acaba la tierra, antes de que mi palabra falle. Eso fue lo que Jesús dijo ahí. ¿Y cuándo usted cree que se va a acabar la tierra? La tierra no se va a terminar nunca. O por lo menos cuesta mucho que se acabe. Si no se va a terminar, la Biblia dice que la tierra es por los siglos de los siglos. Lo dice la Biblia, ¿sabes? Lo dice la Biblia. Entonces, si Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no, quiere decir que nosotros podemos poner nuestra confianza en que la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús orando a través de, en la oración, en la noche antes de ser crucificado, en el capítulo 17 de Juan, en el verso 17 dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Santifícalos a quién? A todos los que han creído, que son creyentes y que se llaman Iglesia de Cristo. Santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es la palabra? Las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, terminamos esta noche diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerde, la Biblia es y seguirá siendo la palabra de Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que han estado por ahí. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga a toda su familia. Pastor hermano Oscar Aparicio desde Colombia, Dios le bendiga mucho. Nuestra hermana y amiga pastora Eva Domingo, Dios le bendiga, hermana pastora. Enviamos saludos al hermano Domingo, su esposo, pastores en una iglesia hermosa en el pueblo de New London, en Connecticut. Dios bendiga mucho. Y mi hermana Abigail Rosario, Dios le bendiga, hermana Abigail, mi hermano pastor Luis Troche, su esposo. Muchas bendiciones para ustedes. Nancy Barry, God bless you, my friend. She's American Miss, American lady. She don't speak Spanish, but she might pronounce sometimes. Welcome, Nancy. Welcome. Gloria al nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Le invitamos para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche
En el programa hubo un cambio con estos hermanos Jaime Román a las 8 de la noche en Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan felices sueños y que el Señor los siga acompañando. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Dios es bueno.